Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 390. Capítulo 390. ¿Por quién me tomas? Moran priorizó la vigilancia de la iglesia y los movimientos de la guerra del Santo Grial en la ciudad de Snowfield. Durante este tiempo, solo necesita esperar a que se reúna la inteligencia y a que la guerra del Santo Grial comience dentro de 2 meses. La espera es bastante agradable. Alguna vez favoreció tal tranquilidad durante la simulación. Aunque todavía carga con pesados deberes administrativos, con la ayuda de sus subordinados y de su esposa, le resulta mucho más fácil. No se encuentra en la simulación, ni hay una nueva instancia de simulación en curso. Se puede decir que es una vida bastante placentera. Moran solo necesita proponer ideas para ciertas decisiones importantes y luego emitir juicios. Desde que Marisbury envió a Marie con Moran, muchos monarcas han venido a reunirse con él. Incluso Kainet, quien una vez fue su maestro, vino de visita y ambos mantuvieron una conversación amena. Hasta que Kainet sacó a relucir cierto asunto. Dijo que era para que Moran conociera a su hermana adoptiva, Rhaenys, y considerara traerla a la corte como estudiante. Maestro Kainet, ¿por quién me tomas? No tengo dobles intenciones. Solo creo que, como miembro de la familia Elmelloy, es necesario que mi insensata hermana vea a la realeza británica. Espero que puedas enseñarle esta etiqueta. ¿Es eso realmente lo que piensas? Moran expresó serias dudas sobre las palabras de Kainet. ¿Cómo podrían ser tan simples los pensamientos de un monarca? En realidad, mi hermana te admira desde hace mucho tiempo. Originalmente tuvo algunas interacciones con la hija de la familia Animuspere, por lo que siempre ha anhelado ver tu magnífico porte. Por supuesto, como cabeza de la familia Elmelloy, naturalmente espero que mi hermana pueda recibirlo mejor. Kainet hizo una pausa y confesó. Ante la mirada de Moran, llena de la majestad de un señor, solo pudo revelar sutilmente su verdadera actitud. Como nobles de una familia mágica, siempre han cargado con responsabilidades desde el principio. La vida debe vivirse para cumplir con ellas. Nacidos con los privilegios y la gloria de la nobleza, correspondientemente, deben soportar los deberes apropiados y abandonar las libertades que no deberían poseer. Marie, ¿eres amiga de Rhaenys? Moran reflexionó durante unos segundos, repasando la información sobre el mundo lunar en su mente. Le preguntó a Marie, que estaba de pie a su lado. Según la ruta original. Si Moran no hubiera intervenido, Marie y Rhaenys habrían llegado a ser aliadas y amigas cercanas. Sin embargo, la razón de su estrecha amistad fue que los anteriores monarcas de las familias Animuspere y Elmelloy habían muerto repentinamente.
Kainet murió en la Cuarta Guerra del Santo Grial en la ciudad de Fuyuki, como estaba planeado originalmente. Marisburi murió asesinado o quizás eligió dejar el trono y esconderse del mundo. Esto era algo que habría ocurrido en la línea temporal original. Ahora, debido a la cobertura de la simulación, la Asociación de Magos e incluso Gran Bretaña han experimentado cambios significativos. Debido a la influencia de Moran sobre Gran Bretaña, la historia de varios lugares alrededor del mundo ha cambiado hasta cierto punto. Reines. Es cierto que somos amigas. Su Majestad, considerando que puede no estar al tanto de la situación en la Torre del Reloj, la familia Animus Pere y la familia Elmelloy siempre han tenido interacciones, explicó Marie, ahora estudiante de Moran, para ayudarlo a pensar mejor. Moran ponderó sin responder. Descubrió otra discrepancia con lo que sabía. La familia Animus Pere en la línea temporal original no debería haber tenido mucho contacto diplomático con otras familias. Toda la familia era más neutral y cerrada. Sin embargo, ahora tienen una relación significativa con el Melloy. En una situación en la que Kainet y Marisburi seguían vivos, Reines y Marie aún se hicieron amigas cercanas. Maestro Kainet, si mal no recuerdo, participarás en la Guerra del Santo Grial allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es, Su Majestad. Participo en la Guerra de Snowfield para que esa gente superficial vea lo que es el verdadero misterio. Esas personas, después de todo, son tan míopes como sus antepasados, y es demasiado ridículo. Incluso se atreven a pensar en arrastrar la tercera magia desde el reino de la magia verdadera y reducirla a mera hechicería. Tales atrocidades no pueden ser ignoradas por mí como monarca del Melloy. A Kainet no le pareció extraño que Moran supiera de su participación en la Guerra del Santo Grial. Ya había hecho extensos preparativos en secreto. Es muy difícil hacerlo sin dejar rastro. Considerando las capacidades de recolección de inteligencia de la Seguridad Nacional de Gran Bretaña y el MI6, no es extraño conocer sus movimientos. Kainet creía que, aunque las autoridades británicas nominalmente no restringen a los 12 monarcas, ciertamente deben considerarlos sujetos de vigilancia entre bastidores. No se puede descartar que sea por la seguridad de Gran Bretaña. Los 12 monarcas son ciertamente leales al rey de Gran Bretaña, pero los magus son, en última instancia, seres con pensamientos inusuales. No sorprende que las autoridades británicas vigilen a los monarcas. Jajaja, si puedo traer la tercera magia de vuelta a Gran Bretaña, no solo se alineará con tus ideales de fortalecer la hechicería moderna, sino que también permitirá que esos tipos en los Estados Unidos se den cuenta una vez más de que jugar con el Santo Grial frente a nosotros, los británicos, es simplemente el acto de un bebé recién nacido. Querer superar a su padre es solo un hermoso sueño para esos traidores que una vez traicionaron a Gran Bretaña. La actitud de Kainet era más directa y radical que la de Marie. El Melloy es una nobleza establecida entre los 12 monarcas, por lo que naturalmente conocen la historia mejor que nadie. Saben que la fundación del Estado Feo se construyó sobre la traición a Gran Bretaña. Kainet no tenía buenos sentimientos al respecto. Incluso participar en la Guerra del Santo Grial iba acompañado de pensamientos sobre limpiar el honor y mostrar la gloria de Gran Bretaña. Si Kainet pudiera lograr una gran victoria en la Guerra de Snowfield, esto sin duda permitiría que la familia Elmelloy brillara en Gran Bretaña. En cuanto a la visión general de Gran Bretaña sobre el Estado Feo, básicamente es similar a ver una deshonra familiar, sintiendo pesar por el ajuste de cuentas incompleto del pasado. La tercera magia, si tú, maestro Kainet, puedes reclamarla, naturalmente sería lo mejor para Gran Bretaña, asintió Moran en señal de acuerdo. Actualmente, él posee la tercera magia. Sin embargo, Moran todavía espera que los ciudadanos de Gran Bretaña puedan alcanzar la magia verdadera con sus propias manos en la medida de lo posible. Por lo tanto, no la sacaría directamente. Ahora que los hijos tienen el potencial de crecer continuamente, no hay necesidad de forzar su crecimiento. Eso solo los volvería perezosos. 391. Capítulo 391. Con un gran amor, constante de principio a fin, es el mayor honor para la familia Elmelloy recibir sus expectativas. Sin embargo, nunca imaginé que aquel estudiante imprudente que una vez se sentó en mi aula de Elmelloy se convertiría, de hecho, en el rey de Gran Bretaña. El tono de Kainet era extremadamente emotivo. En sus ojos había una gran sensación de consuelo, además de reverencia. Como maestro, ver a su alumno crecer hasta convertirse en un emperador tan sagrado y solemne es algo que puede considerarse superior a cualquier logro en la hechicería. Es un honor inmenso.
Aunque Kainet creía no haber cumplido con gran parte de su responsabilidad como maestro, sentía una alegría que brotaba del fondo de su corazón. Ja 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 ja, el pasado es el pasado. Maestro Kainet, me hace muy feliz que aún desee verme como su alumno. Bromeras. Tú, que has ascendido al trono de Gran Bretaña y ahora has heredado la isla, sería demasiado presuntuoso de mi parte seguir llamándome tu maestro. Yo, Kainet el Mello y Archibald, tengo mis propios principios. Ja, ja, siempre he reconocido el dicho de que quien es maestro por un día, es padre para toda la vida. Moran y Kainet intercambiaron sonrisas. El aula del Mello ocupa un lugar especial para Moran. Por ello, aunque su conocimiento y poder superan a los de Kainet, todavía está dispuesto a llamarlo maestro. Por supuesto, no quería poner a Kainet en una situación difícil. No obstante, en ocasiones formales, mantendré la formalidad. En privado, seamos un poco más relajados. Maestro Kainet, usted también sabe cómo era mi personalidad original. Ser rey puede ser, a veces, un trabajo duro. Moran se encogió de hombros con un tono de impotencia. El rey de Gran Bretaña carga con la adoración y la fe de todos. A donde quiera que vaya, es observado con ojos fervientes. Si una persona ordinaria tuviera que soportar tal presión, seguramente se volvería loca en menos de una semana. En cualquier lugar es tratado con un respeto fervoroso y cada movimiento es vigilado por los demás. También debe responder a las expectativas de sus súbditos. Los reyes de Gran Bretaña a lo largo de la historia han rozado la perfección, y la perfección es la cosa más tortuosa que existe. Durante mucho tiempo, los ciudadanos se han preocupado más por el cascarón llamado rey que por el hombre mismo. Como sea el rey en su interior no les importa a los súbditos. Lo que importa es que el rey sea glorioso y deslumbrante. A menos que el carisma personal del monarca sea demasiado fuerte, es casi imposible que la gente desvíe su atención hacia el hombre detrás de la corona. Moran pertenece a este tipo de excepción. De lo contrario, no podría ser tan relajado y despreocupado. Ja, ja, qué rey tan problemático. Siempre has sido tan informal y libre. No puedo imaginar cómo fuiste elegido por Gran Bretaña para convertirte en un rey tan majestuoso. Kainet sacudió la cabeza y sonrió con amargura. Esa expresión parecía recordar al Moran del pasado, quien era excesivamente despreocupado con la mayoría de las cosas en clase. Marie, que estaba al lado de ellos, escuchaba a Kainet hablar sobre el pasado de Moran. Sus oídos parecían erguirse. Esa mirada ansiosa, como si le estuvieran rascando el corazón, estaba prácticamente escrita en su rostro. Bueno, he experimentado mucho. Moran recordó los eventos de la simulación. Al final, todas las palabras y frases se resumían en una oración simple. Cuán pesadas y complejas eran las emociones contenidas en ella, tal vez solo el propio Moran podría entenderlo. Muchas cosas, jaja, entonces, Su Majestad. ¿Qué opina sobre Reynes? Realmente no va a dejarlo pasar, ¿verdad? Moran no pudo evitar replicar. Ya había desviado el tema hasta ese punto y, aún así, Kainet seguía obsesionado con el asunto. Solo se podía decir que el viejo zorro sigue siendo un viejo zorro. Uno por uno, enviaban activamente a sus sobrinas e hijas hacia él. ¿Qué clase de etiqueta era esa? Sin embargo, dado que Moran ya le había abierto la puerta a Marie, no sería tan fácil detenerse ahora. Hacerlo podría verse como favoritismo hacia la familia Animus Pere, y él no quería que surgiera esa percepción. También es un principio que es mejor dejar que las cosas fluyan e intentar bloquearlas. Si pensara cuidadosamente en por qué estaba interesado en Marie y Reynes, Moran respondería primero que se debía a nociones preconcebidas. Había conocido a las dos chicas antes de llegar al mundo de la luna. Por lo tanto, es natural que se preocupara por ellas. Desde el momento en que Moran sintió interés, ellas ya eran especiales en comparación con la gente común. Para Moran, este es ciertamente el caso. Habiendo vivido un milenio, rodeado de esposas que son bellezas despampanantes, lo lógico sería que su temperamento fuera más indiferente. Sin embargo, la llama en el corazón de Moran sigue ardiendo con fuerza. Se siente como si las emociones e ideales que inicialmente formaban parte de su humanidad hubieran sido grabados en su sangre, incluso en sus propios principios. Esforzarse continuamente por la felicidad de quienes amamos. Usar toda la fuerza por la mujer a la que se ama. Si hay amor, uno debe entregarlo todo. Así como los dioses tienen su propia autoridad divina y características, Moran ha encarnado casi por completo este principio de acción. La razón por la que ha logrado estos grandes hitos nace de la forma más simple de amor.
Quizás esta sea también una de las razones por las que todavía puede mantener el fuego en su corazón hasta el día de hoy. Este gran amor es uno de los principios que lo constituyen. En otras palabras, esta es su esencia. Si este brillo se desvaneciera, probablemente solo sería en el momento en que ese fuego deslumbrante se extinguiera. Sin este tipo de amor, sin esta pasión y esta voluntad de luchar por lo que ama, ¿seguiría siendo Moran el verdadero Moran? Es, de hecho, una verdad muy simple y comprensible. Siempre ha sido un hombre así de puro y directo. ¿Qué tiene de malo tener un gran amor? Más bien, se puede decir que, al valorar todavía esa sinceridad infantil hasta el día de hoy, Moran desea expresar su gratitud. Gracias a ella, encuentra que el mundo es muy interesante. Siempre hay cosas que vale la pena amar. En un trance, reconoció una vez más esa interesante verdad. Moran no pudo evitar mostrar una sonrisa de alegría. Rey. Kainet y Marie se quedaron un poco desconcertados. Fue como si vieran un fuego furioso parpadeando dentro de Moran, tan intenso que parecía quemar las almas mismas de las personas. Solo una mirada se sentía como ser tragado por un tsunami, haciendo que la sensación del cuerpo se desvaneciera. Había un carisma enloquecedor que podía llevar a uno al abismo. Esta es la majestad real del emperador bestia. 392. Capítulo 392. La multitud inquieta como súbditos, tanto Kainet como Marie podían sentir el afecto que emanaba de la majestad del rey. Aunque era casi asfixiante, no resultaba aterrador. Aquella emoción era algo parecido al oro resplandeciente, un anhelo mezclado entre las llamas que impregnaba sus almas. Uno podía encontrarse fácilmente de rodillas sin darse cuenta. Se sentía como si todo pudiera ser confiado al rey que tenían delante. ¿Eh? Moran volvió a la realidad en un trance. Mientras su sonrisa se transformaba en una expresión de confusión, la presión que sentían Kainet y Marie disminuyó gradualmente. Rey, lo de hace un momento fue. Marie jadeó buscando aire. Estaba como un pez fuera del agua, buscando oxígeno. Lo siento, me di cuenta de algunas cosas y me emocioné un poco. Parece que me excedí sin darme cuenta. Moran también tardó un poco en asimilarlo. Con el poder de la isla y el respaldo del rey de Gran Bretaña, combinados con sus habilidades inherentes, su carisma de liderazgo de primer nivel estaba en su apogeo. Se podría decir que el estado reciente de Moran se asemejaba al del antiguo Zeus. Una simple carcajada podía evocar el misterio. Si Moran tuviera intenciones asesinas hacia la gente común en este momento, solo necesitaría un pensamiento para llevar a alguien a la locura. Esto no es una exageración. ¿Estás bien?, preguntó Moran a Marie con preocupación. No esperaba que la presión de su aura fuera tan fuerte como para afectar directamente a Kainet y a Marie. Estoy bien, rey, hace un momento, sentí que era incluso más intenso y radiante que antes. Exclamó Marie con entusiasmo mientras exhalaba. Se sentía completamente hechizada. El aura de hace un momento no tuvo un efecto dañino en ellos dos. Por supuesto, esto también se debía a que ella y Kainet eran súbditos de Moran. De lo contrario, el efecto no habría sido tan leve. El aura real de Moran se había vuelto tan poderosa, que era suficiente para causar traumas psicológicos a sus enemigos. Kainet acababa de recuperar el aliento. En ese momento, comprendió verdaderamente lo que significaba ser el rey de la isla, y por qué el anterior el Melloi hablaba tan seriamente sobre el monarca. Nunca se debe ver al rey simplemente como un humano. El rey de Gran Bretaña es una existencia suprema. No es exagerado considerarlo una deidad. Respecto al asunto de reines, si tu familia el Melloi tiene la intención de proceder, entonces que sea de acuerdo a tus pensamientos, Kainet. Entendido, mi señor. Kainet aún sentía un miedo persistente. Su mente estaba llena de colores deslumbrantes, anhelando ofrecer lealtad y amor al rey frente a él. Hasta que Moran y Marie abandonaron la sala de recepción, permaneció aturdido durante mucho tiempo. Realmente hay una gran diferencia ahora, enfrentando esta majestad real, me pregunto si ella podrá. Kainet sintió una duda en su corazón. No es que dudara de la existencia de Moran, pero tras presenciar realmente la presión del rey, no estaba seguro de si Rhaenys podría soportarlo. Para un rey tan supremo, la gente común probablemente perdería el alma con solo una mirada, incapaz de reaccionar en absoluto. Incluso para una mujer con talento como Rhaenys, Kainet sentía que enfrentarse a Moran sería probablemente más difícil que cualquier desafío anterior. A través de su conversación con Kainet, Moran se volvió más consciente de sí mismo. Lo que hizo a continuación no fue sorprendente. Estaba practicando el principio de
Ya que hay amor, amar con todas las fuerzas. Se volvió más directo y apasionado que antes. Sus muchas esposas sintieron claramente la transformación de Morán, pero sintieron que recibían aún más afecto. Por esto, nadie tuvo queja alguna. Las únicas que tenían dolor de cabeza eran las jóvenes que ya habían crecido un poco, Gray y Marie. Después de que Morán se reconociera a sí mismo, su naturaleza se volvió más franca, lo que cautivó cada vez más a las dos chicas. Al mismo tiempo, no tenía restricciones con sus esposas. Cada noche, las curiosas jóvenes no podían evitar aplicarse hechizos en los oídos para mejorar su audición. Y cada noche, a Gray y a Marie les costaba dormir. Al escuchar las respuestas apasionadas, las dos chicas estaban casi ansiosas hasta el punto de que sus orejas se ponían rojas. A veces, no era solo por la noche. Incluso durante el día ocurrían situaciones similares. Lorelei experimentaba los mismos problemas que Gray y Marie. Sin embargo, no podía culpar a nadie. Es natural que un rey favorezca a sus concubinas. Desde que Morán mencionó que quería ser un poco más serio aquella noche, nunca había actuado de forma indigna de un rey. Lorelei no podía encontrar ningún fallo, así que solo podía soportar su ansiedad con frustración. A medida que aumentaba el tiempo que pasaban con Morán, los sentimientos confusos enterrados en lo profundo de sus corazones se hacían más fuertes. Las relativamente inmaduras Gray y Marie, una mañana, se encontraron con una vergonzosa reacción fisiológica y solo pudieron borrar las pruebas con humillación. Usando hechicería de limpieza y lavado para borrarlo por completo, aquel charco de líquido indescriptible hizo que ambas chicas sintieran como si hubieran profanado al rey. Era un hecho que ellas, como adolescentes, no podían evitar sus sentimientos de enamoramiento, pero ambas sentían que eran muy inferiores a la reina. Al ver de cerca a una reina como Morgan, naturalmente se comparaban. Marie y Gray sentían que no tenían ese peso. El simple hecho de poder estar al lado de Morán ya era una gran fortuna. No aspiraban a recibir más amor. Al mismo tiempo, se encontraban en esa torpeza única de la juventud. Querer que su amado lo sepa, pero a la vez no querer que lo sepa. Así, pasó tranquilamente más de un mes. Uf, esto es realmente refrescante, dijo Morán con gran satisfacción. Después de hablar con Kainet, trató a sus esposas de una manera más directa y proactiva que antes. Aunque al principio encontró algunos problemas, halló un equilibrio entre los asuntos personales y los deberes oficiales y, basándose en esto, estabilizó su vida. Por el contrario, en el lado de la familia Elmelloy, desde la última vez que Morán se reunió con Kainet, no había tenido noticias de él en un mes. ¿Podría ser que le dejé una sombra psicológica la última vez? Morán no pudo evitar pensar en esa posibilidad. Después de todo, su aura real equivalía a una presión mental, y ciertamente podía dejar una secuela. Sin embargo, Morán veía que Marie estaba perfectamente bien, así que no pensó más en esa dirección. Si realmente hubiera lastimado a Kainet por error, Morán se sentiría bastante arrepentido. Bueno, lo investigaré más tarde. Morán dejó de pensar temporalmente en este asunto. Durante más de un mes, había estado manejando los asuntos de gobierno mientras se sumergía en un mundo de ternura. Hoy, descubrió un asunto importante que no podía ser ignorado. El simulador había añadido una simulación completamente nueva. Nota. La cara que tenía durante este capítulo fue bastante extraña. Creo que el autor se está pasando un poco con el romance, aunque es bien sabido que en las novelas asiáticas tienen tendencias al harem. Esto es aún más evidente en las novelas fanfics chinos. 393. Capítulo 393. Una simulación completamente nueva. Después de más de un mes, se ha actualizado una nueva simulación. Esta vez, la ubicación es en Sumeria. Morán se acarició la barbilla y reflexionó. En el reino de su conciencia, miró fijamente las palabras epopeya de la mitología sumeria que aparecían en el panel. Ya había completado la simulación de la mitología griega. Se podría decir que Morán no tenía grandes arrepentimientos. Ahora, incluso había cumplido los últimos deseos de Brunestud, y la base de su principio idea sangre había sido confirmada. De hecho, no era imposible volver a convocar a Brunestud. Siempre se había abstenido de hacerlo, principalmente porque estaba esperando al escenario más grandioso. La falsa guerra del Santo Grial que tendría lugar dentro de un mes en el lejano país feo Estados Unidos. Aparte de los honores como emperador bestia y rey de Gran Bretaña, Morán fue una vez el rey de los verdaderos ancestros. Antes de su partida, Brunestud había dejado un límite inherente especial en todos los principios sangre.
Mientras naciera un verdadero ancestro que cumpliera con las condiciones de retorno, ella podría despertar de nuevo en el mundo actual. Moran sabía que Brunstud debía haberlo excluido a él de ese proceso. Si quería que ella regresara, el mejor método sería que Moran retomara su antigua profesión y recreara un verdadero ancestro. Esto era bastante similar a convocar a una deidad. Requería preparar un catalizador adecuado para la situación, así como un lugar y un recipiente para acoger su regreso. El catalizador de Moran era su propia sangre. Con el gran santo grial y un lugar preparado para la reaparición de las deidades, no sería extraño usarlo para dar la bienvenida al retorno de la reina de la luna. En cuanto al recipiente, solo hacía falta que Moran lo creara. Se podría decir que Moran tenía mucho que hacer en la guerra del santo grial. No solo debía recibir a la diosa, sino también a la reina de la luna. Ambas eran sus esposas. Sin embargo, más que el cómo recibirlas, lo que preocupaba a Moran era cómo gestionar la relación entre Brunstud y sus otras mujeres. Solo de pensarlo, sentía la carga de tener que lidiar con esa narcisista caprichosa. Podía imaginar perfectamente cómo sería. Antes de que podamos tener una charla de corazón a corazón, puede que tenga que pelear de forma impactante con esa idiota. Moran no pudo evitar sonreír con ironía ante el pensamiento. Brunstud parecía emocionalmente distante, fría como un iceberg que no se ha movido en 1000 años. En realidad, esto era solo un reflejo de su prolongada soledad. Se había quedado en ese frío páramo lunar durante demasiado tiempo. Por eso, una vez que ponía sus ojos en algo, se transformaba de indiferente a una cazadora ambiciosa, usando todos los medios para apoderarse de ello y consumirlo por completo. Al igual que cuando Brunstud miró por primera vez la Tierra desde la superficie de la Luna, lo que surgió en su corazón fue deseo. Ahora, Brunstud se había encontrado con Moran en la Tierra, hallando la única calidez que ella misma había creado. La arrogancia, el capricho y la codicia de Brunstud no mostrarían señales de ocultamiento. Los conflictos con los demás eran inevitables. Sin embargo, para entonces, será un asunto doméstico. No es la primera vez que intento aconsejar a esa idiota. Ya que ella ha sido caprichosa una vez, no sería demasiado que yo también lo sea por una vez, ¿verdad? Moran recordó cómo se veía cuando se despidió de Brunstud y su última petición caprichosa. Ambos somos unos idiotas, Moran suspiró profundamente. Ambas partes se forzaban mutuamente por su propia felicidad, lo cual era, de hecho, la combinación perfecta para una pareja de amantes verdaderos ancestros. Ahora, faltando un mes para la guerra del Santo Grial, surge la mitología sumeria. Si Moran recordaba correctamente, la guerra del Santo Grial en Snowfield contaría con Enkidu y Gilgamesh, dos de los héroes de más alto nivel. Que el simulador presentara ahora la mitología sumeria era demasiada coincidencia. Sin embargo, ya que se ha actualizado y aún queda un mes, esta simulación probablemente solo me tome una noche. Sería imposible para Moran decir que no tenía curiosidad por la mitología sumeria. En lugar de esperar un mes sin hacer nada, prefería explorar la simulación. Además, habiendo conquistado la mitología griega anteriormente, creía que no tendría problemas para enfrentar esta simulación. Moran hizo una estimación sencilla. No había muchas cosas en la mitología sumeria que pudieran amenazarlo. Después de todo, incluso había derrotado a los dioses griegos. Había pocas cosas ahí dentro que pudieran representar un peligro real para él. Antes de que llegue la guerra del Santo Grial, entraré primero en esta mitología sumeria para echar un vistazo. Al final, Moran tomó su decisión. Esta vez, su mentalidad no era tan pesada como en simulaciones anteriores. En cambio, se inclinaba más hacia el turismo. Después de todo, era un punto de inflexión en la era de los dioses. Había vivido el período de apogeo y también su final. Solo sus experiencias durante el período de transición eran escasas, por lo que era natural sentir curiosidad. Entrar personalmente en este período y vivir una vida entera sería, sin duda, una experiencia valiosa. Ya que he tomado la decisión, no hay necesidad de dudar. Entremos en la simulación. Moran sonrió levemente y eligió entrar. Epopeya de la mitología sumeria. Simulación confirmada. Simulación iniciada. Punto de anclaje liberado. Mitología sumeria seleccionada. Iniciando grabación. Detectando habilidades fijas del portador. El usuario aún puede elegir 3 habilidades eligiendo. Moran estaba muy familiarizado con este proceso. Sin embargo, cuando vio aquellas habilidades destacadas, su mirada se detuvo en ellas por un momento. Forma lumínica, X. Un estado de activación único de la realeza de los verdaderos ancestros.
Cuando el cascarón es destruido, se desencadena un fenómeno natural creado únicamente por el poder mental, representando su verdadera apariencia. Materialización por imaginación, X. El poder que poseen naturalmente los sentidos planetarios, permitiendo la transformación temporal de fenómenos físicos y la manipulación libre de la realidad, permitiendo reconstruir el mundo mediante la alteración de probabilidades. Es el poder de la creación. Depredación de factores. Modificación, A. Coexistencia de divinidad y demonicidad. Cualquier ser que te haya matado o que hayas matado, siempre que haya una conexión kármica, puedes absorber y mimetizar parte de su poder para uso propio. Esta combinación de habilidades significa que, incluso si me hiciera pasar por una deidad, nadie dudaría de mi identidad. Moran miró las 3 habilidades seleccionadas. Originalmente pensó que su panel actual sería suficiente, pero estas 3 habilidades añadían otra capa de fuerza. Fue una sorpresa agradable. Cuanto más fuerte fuera la combinación, más segura sería la simulación. 394. Capítulo 394. La epopeya de la mitología sumeria. Debido a su cambio de mentalidad, Moran no planeaba buscar un segundo intento. Tenía la intención de completar esta simulación inicial de una sola vez. Tenía plena confianza en ello. Barra de habilidades. Tercera magia. Materialización del alma, X, relato heroico eterno, X, amor de la diosa de la luna, A, privilegio del emperador, A, determinación inquebrantable, A, este es el reino eterno, X, tierra pura aislada del mundo presente, A, rey del final, A, emperador bestia dios demonio, A, forma lumínica, X, materialización por imaginación, X, depredación de factores, modificación, A barra de preajustes, espada mágica dorada, X, pseudo. Ojos místicos de percepción de la muerte, A, mi pueblo existirá aquí por siempre, A, intuición, A, dragón destructor del mundo, A, límite del cuerpo divino, X selección de habilidades completada. Epopeya de la mitología sumeria, iniciando simulación, el panel final de habilidades fue confirmado. Mientras este se desvanecía, la conciencia de Moran pareció fundirse en una luz abrasadora. Fue arrojado una vez más a una vida completamente nueva. Ya no cargaba con pesadas responsabilidades. Esta vez, simplemente estaba allí para experimentar la belleza y la alegría. Por supuesto, Moran creía que podría lograrlo. Has nacido en el mundo dejando la calidez del vientre materno, respiras la atmósfera de la era de los dioses como una vida recién nacida sintiendo el frío y el calor del mundo. Naces en un desierto. Las estrellas deslumbrantes parecen dar la bienvenida a tu nacimiento. No solo las estrellas, sino todas las manifestaciones de la naturaleza claman por este momento. El aura divina desbordante llena el desierto. Sientes una sensación de cercanía con ella. Así es, esos son los dioses sumerios. Aunque eres solo un bebé recién nacido, tu alma es increíblemente madura. Por lo tanto, estás muy familiarizado con el aura de las deidades, reconociendo sus identidades solo por el aroma. Las deidades que pueden aparecer en Sumeria solo pueden ser los dioses sumerios, o, este es el descendiente nacido de Ninsun. Este aura divina, esta bendición de las estrellas, es de hecho la prueba de un hijo de los dioses. Es un niño. El aura divina que acompaña su nacimiento es tan feroz como la de un león o un dragón. Su futuro está destinado a ser extraordinario. Tras la batalla con la vanguardia de la estrella umbría, Sefar, han muerto demasiadas deidades. El planeta se enfrenta al declive de la era de los dioses. Este niño podría convertirse en nuestra esperanza. Él devolverá a la humanidad a las manos de las deidades. Puedes sentir la presencia de los dioses y capturar claramente sus ubicaciones. Sin embargo, debido a que naciste hace poco, tu cuerpo está aún en un estado muy frágil y no puedes captar sus apariencias a través de la vista. En términos de escala y aura, cuando comparas a los dioses sumerios con los dioses máquina griegos de tu memoria, claramente no son tan poderosos como estos últimos. En sus palabras, también captas con agudeza las discusiones sobre la vanguardia de la estrella umbría. Cuando la vanguardia de la estrella umbría descendió a la Tierra, empezando por el reino divino griego, todos los sistemas mitológicos sufrieron golpes devastadores. El continente de la Atlántida del reino griego se hundió en el fondo del mar, y las formas verdaderas de los dioses máquina cayeron. El reino divino nórdico se enfrentó al crepúsculo de los dioses. Innumerables seres de fantasía fueron erosionados y cayeron en la locura, y Sumeria también fue un panteón importante que fue devastado. Viendo la trágica situación de Grecia y los sumerios no le haya ido mucho mejor por la atmósfera actual, te sientes bastante bien. Los dioses están felices y jubilosos por tu nacimiento. Sin embargo, no, la sangre de este niño, ¿cómo es posible? Su sangre es el veneno del mundo, amenaza nuestra gobernanza divina.
El que habla es el dios majestuoso. Su rostro está lleno de incredulidad. La expresión que originalmente era de alegría por el nacimiento del niño se volvió compleja casi al instante. Este es Enlil, el rey de los dioses. Él es el dios de la tierra y el aire, posee los atributos divinos de dios de la guerra y del viento, y es también el dios supremo que preside el diluvio que destruyó el mundo. ¿Veneno? ¿Cómo es eso posible? Algo así nunca ha aparecido en Mesopotamia, ni ha existido jamás este tipo de veneno. ¿Cómo podría haber veneno contenido en la sangre? Extraño, ¿por qué el aura de la diosa madre alrededor de este niño es tan fuerte? Si ese es el caso, los dioses sumerios entraron inmediatamente en un alboroto. No podían entender por qué tú, nacido como hijo de un dios, tienes sangre que contiene veneno contra el mundo. Ningún dios anterior había tenido jamás tal condición. Gradualmente, las discusiones se volvieron más ruidosas, la atmósfera festiva comenzó a tornarse ambigua, y algunas miradas empezaron a volverse indiferentes. Ahora, la era divina se dirige hacia el declive. Los humanos, que derrotaron a la vanguardia de la estrella umbría con el poder del planeta, están reemplazando gradualmente a los dioses para convertirse en la especie más próspera de este planeta. Los humanos están a punto de reemplazar a los dioses y a las fantasías, convirtiéndose en los líderes espirituales de este planeta. Los dioses sumerios necesitan urgentemente una cuña divina. Lo que necesitan no es un veneno que pueda terminar con la era divina. Necesitan un elixir salvador que pueda rescatar la era de los dioses. Si un dios ordinario hubiera dado a luz a tal descendencia, simplemente te estrangularían en la cuna. Sin embargo, tu madre es la diosa de las vacas salvajes. Ninsun, el padre de Ninsun, es el gran padre de los dioses, Anu. Él es el dios primordial más antiguo y también el dios del cielo, aunque el verdadero poder de la era divina sumeria lo ostenta el rey de los dioses, Enlil. El estatus y prestigio de Anu como uno de los tres dioses supremos no puede ser subestimado por los demás dioses. Esta es también la razón por la que muchos dioses tienen expresiones indiferentes pero no han actuado. Temen a tu madre y a tu abuelo TSK, empezando fuerte desde el principio. Moran no pudo evitar chasquear la lengua en su interior. Él ama la paz y lo mundano. Sin embargo, desde el comienzo mismo, lo arrojan a esta dura realidad, casi empujándolo al bando opuesto de los dioses. El principio de las características del principio de sangre es precisamente así. Su existencia está destinada a subvertir las reglas del mundo y reemplazar a la raza más próspera del planeta para convertirse en el nuevo señor primado. Ahora, la era divina aún continúa. El principio de sangre apunta naturalmente a derrotar a los dioses, por lo que no es de extrañar que Moran, al representar una amenaza, sea visto con hostilidad por ellos. Este niño no puede convertirse en la cuña divina. Por sentido común, para mantener la era divina, no podemos permitir que esta amenaza exista y deberíamos eliminarla. Sin embargo, por consideración al gran padre de los dioses, Anu, y a la diosa de las vacas salvajes, Ninsun, no mataré a este niño, pero debe aceptar la supervisión y la restricción de los dioses. Enlil emitió un juicio en nombre de los dioses presentes. Por supuesto, esto es inaceptable para Moran. 395. Capítulo 395. La ira del dios del sol, Utu. Bajo el juicio del rey de los dioses, Enlil eres visto como una amenaza que los dioses deben controlar. Quieren arrebatarte la libertad para prevenir cualquier amenaza potencial a la supervivencia de la era divina. El dios del clima estacional, Adad, da un paso al frente. Él es la deidad encargada de ejecutar las órdenes del rey dios Enlil, y tiene la intención de arrebatarte, recién nacido, de los brazos de tu madre, Ninsun. ¿Qué quieres hacerle a mi hijo? Ninsun, al ver al indiferente Adad acercarse, sintió cómo surgía su instinto maternal. Sujetó con fuerza al pequeño Moran en sus brazos, con el rostro pálido por el agotamiento del parto. Sus manos temblaban continuamente. El dolor y el cansancio la habían dejado completamente debilitada, pero el único pensamiento en la mente de esta diosa era proteger al niño nacido de su vientre. Es un instinto que posee cualquier madre, y una diosa, todavía más. Ninsun, el niño que has dado a luz puede convertirse en un desastre, incluso si es inocente. No podemos permitir que una amenaza crezca libremente. El niño divino debe tener la conciencia que un hijo de los dioses debe poseer. La voz de Enlil resonó desde un costado. Su rostro solemne y majestuoso no mostraba compasión. Adad cumpliría la orden, y la recién parida Ninsun estaba increíblemente frágil. No podía desafiar el juicio del rey de los dioses por sí sola. Observas cómo se desarrolla la escena. Nacido simplemente bajo la sospecha de ser una amenaza para la era divina, vas a ser encadenado y restringido.
Esto es, sin duda, injusto. Mirando de nuevo a Ninsun, que intenta protegerte desesperadamente. No sabes si es por el vínculo de sangre, pero no quieres ver a tu madre en un dolor tan insoportable. Si fuera a darlo todo en este momento, el resultado probablemente no sería bueno. La situación actual es incluso más seria que en Grecia, pero no hay otra opción. En el pasado, en Grecia, para proteger a sus padres biológicos, Moran había crecido rápidamente hasta la edad adulta durante su infancia. Pudo hacerlo principalmente porque el nivel base de los humanos no es alto. Ahora, ha nacido como un semidios. Siguiendo un crecimiento normal, los nutrientes que necesita para desarrollarse serían cientos de veces superiores a los de un humano ordinario. No es que Moran no pueda hacerlo. Él es el emperador bestia, temido incluso por la vanguardia de la estrella umbría, la encarnación de la voluntad de las Islas Británicas, el antiguo rey de los verdaderos ancestros. Es imposible que no sea capaz de hacer algo así. Sin embargo, un crecimiento tan forzado sería perjudicial para su futuro y podría crear peligros ocultos para sí mismo. Además, su madre está justo ahí. Si luchara directamente contra los dioses en este desierto, tal vez no podría protegerla. Moran no quiere tomar la iniciativa, pero no tiene elección. El dios Adar extiende su mano hacia ti. Ninsun todavía te sujeta con fuerza. Sin embargo, justo cuando Adad está a punto de tocarte, una oleada de energía divina fluye entre ambos. Las yemas de los dedos de Adad sienten como si fueran quemadas por un fuego feroz. Antes de poder tocarte, sintió una inexplicable sensación de ardor e intenso dolor. Sus dedos estaban carbonizados. Esto es. Adad ve las llamas divinas alzarse. Se da cuenta de que la fuente proviene de la muñeca de Moran, específicamente de un brazalete que apareció en algún momento desconocido. Desde tiempos antiguos, los dioses siempre han sido seres especiales. Algunas deidades nacen con artefactos. Tales fenómenos existen. Adad asocia claramente esto con eso en este momento. Incluso Ninsun muestra una expresión de sorpresa. No esperaba que su hijo fuera tan especial. Tú no eres ajeno a ese brazalete. Es la armadura divina que siempre ha tenido como objetivo protegerte y que te ama más que nadie. Qué molestos, esos dioses arrogantes y aburridos, intentando tocarme así. Lord Moran, wow, qué lindo es. Luna llena inicialmente quería burlarse de la actitud de los dioses, pero se distrajo de inmediato. Estaba completamente enfocada en examinar a Moran. Poseyendo también la naturaleza de una diosa, ver a su maestro transformado en un bebé recién nacido la excitó sobremanera. Su instinto maternal también fue estimulado ferozmente. Quería dar media vuelta y mimar a Moran. Afortunadamente, habló a través de una conexión mental y nadie se dio cuenta de que este brazalete tenía pensamientos e inteligencia propios. Nacido acompañado de un artefacto divino, este niño, Adar retrocedió un paso, con las pupilas temblando. Por un momento, cuando el fuego divino estalló, le pareció ver una imagen impactante de un dios cayendo. Desde que la estrella umbría devastó a los dioses sumerios, muy pocas cosas le habían hecho sentir este tipo de miedo. Si hubiera nacido puramente como un dios, seguramente le daría amor y bendiciones. Desafortunadamente, la sangre de este niño es el veneno del mundo. Ahora mismo no muestra ninguna amenaza, pero tampoco puedo ignorarlo fácilmente. Enlil miró fijamente el brazalete de Moran. Sus pensamientos no habían cambiado. Sin embargo, esta vez, un dios se puso de pie. No podía quedarse de brazos cruzados. Enlil, ¿acaso los dioses tenemos miedo de un niño? ¡Qué broma! ¿Es que nuestra valentía fue destrozada por esa vanguardia de la estrella umbría? ¿Ha cometido este niño algún crimen? Los ojos del dios del sol, Utu, parecían listos para estallar en llamas. Para él, que los dioses sumerios estuvieran pensando en dificultarle la vida a un recién nacido era una farsa incomprensible, algo que ni siquiera debería discutirse. La tolerancia, la gloria y la dignidad de los dioses parecían haberse esfumado. Utu, la era de los dioses está en declive. He dicho que no podemos permitir la posibilidad de una amenaza para nuestra existencia. Han pasado casi 10.000 años y sigues siendo igual de cobarde y estrecho de miras. ¿Qué hay del orgullo de los dioses de Mesopotamia? ¿Se lo llevó todo la estrella umbría? Tan preocupados estamos por la existencia de un niño. Dijo Utu con rabia. Él ha estado observando a la humanidad durante 10.000 años. Es el dios del sol, la justicia y el juicio. El guardián de la equidad y la verdad. Durante el día, vigila las ciudades humanas desde los cielos. Por la noche, interroga a las almas de los muertos en el inframundo. La humanidad es imperfecta, pero sus historias son brillantes. 396. Capítulo 396.
Los dioses no aman a la humanidad esa brillantez, esa tenacidad, ese legado. Qué espléndida raza de seres desde la llegada de la muerte blanca a este planeta, pisoteando y destruyendo todos los mitos y fantasías. Los dioses sumerios, al borde de la extinción, deberían haber caído en el miedo y la desesperación, pero escucharon el rugido indomable de cierto humano. Ese humano enfrentó resueltamente al gigante blanco con amor por sus grandes ancestros en su corazón, portando la conciencia para trascenderlo todo, ofreció el deseo de alcanzar el mañana. La sangre que fluye en él es la de una bestia. Los dioses sumerios no saben de qué reino divino proviene este descendiente humano, pero vieron el amanecer de la esperanza. Así, los dioses tomaron una decisión. Todos los dioses supervivientes del panteón lo hicieron, eligieron responder al llamado de este brillo deslumbrante, confiando todas sus plegarias y deseos al insignificante humano. Al final, aquel humano, como una bestia feroz, cargando esperanza y amor, asestando un golpe final con todo el poder de este planeta. La vanguardia de la estrella umbría fue aplastada y destruida por la luz de la espada sagrada. Aquel que lo dio todo se disipó con una sonrisa de satisfacción, sin rastro de arrepentimiento. Su noble figura, llena de un gran amor, realmente evoca emociones profundas. En ese momento, el dios del sol Utu vio la luz de la humanidad y comprendió las infinitas posibilidades que ésta posee. Se regocijó por tan hermosa y poderosa brillantez. Podría decirse que quedó prendado de ella. Deseaba sinceramente cantar alabanzas al valor de la humanidad, un deseo que llegaba hasta la ronquera. La humanidad es un grupo de seres con una fuerte vitalidad. No deberían ser atados por los dioses. Deberían tener un espacio más amplio para crecer. El dios del sol Utu reconoció a la humanidad como el espíritu de las estrellas. Tal vez, el declive de la era divina sea inevitable a sus ojos. Los dioses no derrotaron a la estrella umbría, pero la humanidad sí derrotó a la vanguardia de la estrella umbría. Esa es ya la mejor prueba. Sin embargo, los dioses sumerios no comparten sus pensamientos. Muchos dioses tienen una perspectiva diferente. La indefinida y ambigua humanidad es aterradora. ¿Realmente derrotaron a un enemigo contra el cual ni siquiera ellos pudieron hacer nada? ¿La humanidad que pereció una y otra vez a sus manos? ¿Realmente superaron a los dioses? Los dioses sumerios encontraron esto incomprensible y sintieron una ira cercana a la vergüenza. Su deseo de controlar a la humanidad se intensificó. No pueden aceptar la llegada de una era donde los dioses se desvanezcan, y se niegan rotundamente a entregar este planeta a la humanidad. La humanidad es simplemente una herramienta para los dioses. Incluso si la humanidad logra hazañas que superan a los dioses, eso no puede cambiar la regla de hierro de que la humanidad es su herramienta. Esta es la actitud del rey de los dioses. Enlil no, más bien, esta es la actitud de la mayoría de los dioses mesopotámicos. Durante mucho tiempo, han visto a la humanidad como herramientas, y sus miradas no contienen casi nada de amor. El dios del sol Utu se sentía disgustado por esto, pero no hay nada que pueda hacer ahora, al ver a los dioses tan sensibles que perseguirían incluso a un niño recién nacido. Este resentimiento acumulado hizo que el dios del sol Utu no pudiera aguantar más, y se puso de pie resueltamente. Utu, ya has hablado demasiado. Enlil parecía haber sido pinchado en un punto doloroso. El miedo a la vanguardia de la estrella umbría brillaba en el fondo de sus ojos, como si pudiera ver el desastre que destruyó el planeta hace miles de años. Muchos dioses sumerios se habían arrodillado una vez y suplicado misericordia a la muerte blanca, Sefar, para sobrevivir bajo la mano del titán. Esta vergüenza es inolvidable para cualquiera. Aunque el rey de los dioses Enlil no se arrodilló a suplicar misericordia al titán blanco, el resultado no fue mucho mejor. Simplemente sobrevivió a esa gran batalla. De hecho, apenas sobrevivió. Los dioses griegos lucharon hasta el último momento por la humanidad que amaban, y los dioses nórdicos y su gente perecieron valientemente en las llamas de la guerra. Todos lucharon hasta el final. Los dioses sumerios también tuvieron sacrificios significativos, pero es un hecho que hubo dioses que se arrodillaron y pidieron clemencia entre ellos. Pidiendo clemencia a los invasores de otra estrella. Despreciable, vergonzoso. Enlil, no permitiré que pongas un dedo sobre este niño. Él no ha cometido ningún crimen y jamás debería ser tratado de esta manera. Dijo el dios del sol Utu firmemente. Se interpuso entre la diosa Ninsun y los otros dioses, brillando intensamente como un rayo de sol. Aquellos dioses que originalmente eran indiferentes en este momento, ya no podían mantener su distancia. Algunos dioses fueron ciertamente influenciados por el dios del sol Utu. Era demasiado vergonzoso actuar contra el hijo de Ninsun. Esto simplemente no es algo que un dios deba hacer. ¿Acaso no pueden tolerar ni siquiera a un niño ahora?
Por supuesto, también hay dioses que se sintieron enfurecidos y avergonzados por las palabras de Utu. La humillación traída por la vanguardia de la estrella umbría es una cicatriz dolorosa que los dioses sumerios nunca podrán olvidar. Utu, mi decisión no es algo que puedas desafiar. El dios supremo ordena, en nombre del rey de los dioses Enlil. Este niño debe ser atado. Esto es por la supervivencia de los dioses mesopotámicos. Dijo Enlil con los ojos muy abiertos. El dios del sol Utu no solo expuso las cicatrices de los dioses, sino que también desafió públicamente su decisión. El niño en sí mismo se ha vuelto secundario. No hay duda de que Utu está desafiando la autoridad de su dios supremo. Aunque el dios del sol Utu ocupa una posición alta en Mesopotamia, todavía no es tan estimado como el rey de los dioses Enlil. Los dioses se dividieron gradualmente en dos facciones en esta atmósfera. Un lado apoya a Utu, mientras que el otro apoya al rey de los dioses Enlil. La tensión entre ambas partes está aumentando. Sin embargo, si el rey de los dioses Enlil realmente decide actuar, es poco probable que alguien acuda en ayuda del dios del sol Utu porque la autoridad del rey de los dioses Enlil es absoluta en este momento. El verdadero fin a la disputa proviene de otro dios que llega a este desierto, el padre de los dioses. Anu, este gran dios ha venido esta vez por su amada hija y el adorable nieto nacido en el mundo. Como resultado, lo que vio al llegar fue una farsa enfurecedora. Enlil, has sido el rey de los dioses por demasiado tiempo, volviéndote así de tonto. No puedes tolerar ni siquiera el nacimiento de un niño. Con tal mentalidad, ¿cómo puede continuar nuestro linaje divino? El antiguo dios del cielo, Anu, intervino. Entre los dioses presentes, incluso el rey de los dioses Enlil es simplemente su hijo. Anu no puede tolerar que su amada hija sufra el dolor de que le arrebaten a su propio hijo. 397. Capítulo 397. Esto es una gran piedad filial. Como era de esperar, el dios del cielo Anu y el rey de los dioses Enlil cayeron en un punto muerto. Ambos permanecieron en silencio, sin hablar. Solo la presión que emanaba de la atmósfera era lo suficientemente pesada como para pulverizar las piedras. Los otros dioses solo podían resistir. Algunos dioses menores ya estaban sudando profusamente. Solo los dioses de alto rango como el dios del sol Utu podían mirar directamente a las dos grandes deidades. Observas esta delicada situación. Por lo que sabes, el dios del cielo Anu fue originalmente el dios supremo en la mitología sumeria, pero se ha debilitado por alguna razón. El rey de los dioses Enlil ha reemplazado gradualmente su autoridad suprema de nombre. Anu sigue siendo el dios supremo, pero el poder real es controlado por Enlil, un fenómeno que se hizo más evidente tras la caída de la dinastía de Uruk. Tienes tus propias especulaciones al respecto. Como uno de los dioses antiguos, a Anu no le falta fuerza. La razón por la que ha sido marginado gradualmente por el rey dios Enlil probablemente esté relacionada con la invasión de la vanguardia de la estrella umbría durante el apogeo de su poder. El dios del cielo Anu naturalmente lideraría a los dioses en las líneas del frente contra la invasión de Sefar, considerando el daño masivo que la estrella umbría infligió a los diversos sistemas mitológicos. Ya es un milagro que Anu sobreviviera a esa gran batalla. El declive de su autoridad divina no es sorprendente. Poder entablar combate con la vanguardia de la estrella umbría y sobrevivir tiene un costo que apenas hace falta mencionar. El período real en el que la autoridad divina de Anu fue marginada ocurrió tras la destrucción completa de la dinastía de Uruk. Ahora mismo, Anu todavía posee cierto grado de poder, sin embargo, ya no es tan absoluto como antes. De lo contrario, Enlil no podría confrontarlo de esta manera. La atmósfera, cargada de presión y tensión, persistió durante mucho tiempo. Incluso Utu estaba esperando el momento adecuado para actuar. Si Anu puede intervenir para detener esto y proteger a Ninsun, no habrá de qué preocuparse. Con la ayuda de Anu y del dios del sol Utu, incluso si tuviera que enfrentarse a los dioses, no sería un problema. Solo de pensar en encontrarse con esta situación justo después de nacer, Moran no pudo evitar querer sonreír con amargura. Realmente era un momento que no ofrecía paz alguna. Sin embargo, justo cuando la situación estaba a punto de entrar en la siguiente fase, ¡buah! El llanto de un bebé rompió la atmósfera opresiva. La presión acumulada se disipó instantáneamente, ya que la fuente de este sonido no era Moran. El rostro ya cansado de Ninsun se volvió aún más pálido. Había dado a luz a otro niño. Así es, Ninsun había tenido gemelos esta vez. Curiosamente, fue solo entonces cuando los dioses se dieron cuenta. El primogénito, Moran, no solo no lloró como un bebé típico, sino que su cabello no era el cabello dorado que simbolizaba a los dioses sumerios. En cambio, se inclinaba más hacia el cabello negro de los mortales.
La atmósfera previamente tensa se relajó. Este niño recién nacido también estaba lleno de energía divina, y los dioses no pudieron evitar alabarlo al verlo. Si no fuera por tu principio de sangre, este día sería sin duda de gran júbilo para los dioses sumerios. En cualquier caso, los dioses estaban encantados con este segundo recién nacido. No había nada en él que los dioses pudieran criticar al mismo tiempo, su sangre no poseía las características de veneno del mundo como la tuya. Incluso su cabello era el dorado simbólico de los dioses, 2/3 divino, 1/3 humano. Sabes mejor que nadie la identidad de este hermano. Él es el antiguo tirano que más tarde será venerado por el mundo como el rey de los héroes. Lo más importante es que este recién nacido es el candidato perfecto para ser la cuña divina a los ojos de los dioses. La atmósfera opresiva se alivió. Los dioses sintieron alegría ante la aparición de la verdadera cuña divina, y su atención se centró en tu hermano. El dios del cielo Anu y el rey de los dioses Enlil también retiraron su imponente presencia. Se calmaron en este momento. Ahora, la mitología sumeria ya ha sufrido un golpe devastador. No tienen capacidad para soportar otra guerra civil. Si los dioses supremos Anu y Enlil fueran a la guerra, la mitología sumeria quedaría gravemente herida. En ese caso, si otros sistemas mitológicos aprovecharan la situación, significaría el desastre para todo el panteón sumerio. Además, Anu y Enlil son originalmente padre e hijo, comparten una profunda relación de sangre. Aunque este tío rey dios quiso encarcelarte, siendo tú una amenaza, nada más nacer, no se puede negar el vínculo sanguíneo. Padre, cedamos un paso aquí. Trataré al niño con la sangre venenosa como a un niño normal. No se lo arrebataré a Ninsun. Sin embargo, tengo condiciones. Enlil fue el primero en proponerlo. De hecho, no quería pelear con el dios del cielo Anu. Porque esto no solo sería perjudicial para el panteón sumerio, sino que también socavaría su propia autoridad como rey de los dioses. Quiero tu toro divino como garantía. Enlil, ¿sabes lo que estás diciendo? Padre, soy consciente. Sin embargo, el veneno en la sangre de este niño es un hecho innegable. Estoy pensando en los dioses de Mesopotamia. Deberías entender mi decisión. Las intenciones de Enlil quedaron al descubierto. Desde la invasión de la estrella umbría, el otrora poderoso padre del cielo Anu había caído del altar, y Enlil, como rey de los dioses, había monopolizado la autoridad divina que originalmente pertenecía a Anu. Aunque Anu es de hecho su dios padre, a los ojos de Enlil, Anu ya había envejecido. Además, desde la batalla con la vanguardia de la estrella umbría, no has podido volver a tu estado anterior, ¿verdad? Padre, ya no eres el dios supremo del cielo que alguna vez fuiste. Enlil, tú. Anu fulminó a Enlil con la mirada, furioso. Pero no pudo refutarlo. Cada palabra de Enlil era cierta. Tras la batalla contra Sefar, Anu no pudo recuperar su apogeo. No solo hubo una disminución en la fe, sino que también quedaron viejas heridas causadas por la estrella umbría. Esas eran las razones por las que el Padre del Cielo ya no era lo que fue. Incluso si el incidente con Moran no hubiera ocurrido, en el futuro la autoridad de Anu se repartiría entre otros dioses, convirtiéndose en un dios supremo completamente marginado. Una vez, los dioses sumerios expulsaron a la madre primordial Tiamat. Ahora, el Padre del Cielo Anu está recibiendo el mismo trato. Por un momento, sintió una tristeza similar, como si hubiera experimentado los sentimientos de su madre en aquel entonces. El amor paternal y la piedad filial son una parte inevitable de la mitología sumeria. Esta fue, verdaderamente, una gran exhibición de piedad filial. 398. Capítulo 398. No será aburrido de ahora en adelante. Al final, Anu accedió a la petición de Enlil. Consintió en entregar temporalmente al toro divino como garantía. Anu también añadió otra cláusula. Enlil no podría ejercer el poder del toro divino a su entera discreción. Si quería usarlo, debía contar con el consentimiento de los demás dioses. Enlil aceptó esto sin vacilar. De hecho, mientras pudiera debilitar la autoridad divina del dios del cielo Anu, Enlil saldría beneficiado de cualquier manera. Anu sabía que su poder se estaba desvaneciendo. Por lo tanto, eligió a su hija y a sus descendientes por encima de los pocos poderes divinos que le quedaban. Los pecados cometidos contra la madre primordial, Tiamat, Anu no quería repetirlos de nuevo. Así, con el toro divino como garantía, dejaste de ser visto como una amenaza que los dioses debían eliminar. Sin embargo, debido a la naturaleza venenosa de tu sangre, los dioses no te favorecieron. Centraron toda su atención en tu hermano. Él era en quien los dioses veían a la cuña divina, aquel que guiaría a la humanidad de vuelta a manos de los dioses y lideraría el futuro de la generación divina. Este niño fue nombrado Gilgamesh por los dioses. Él es tu hermano gemelo. Los dioses no ocultaron su predilección por él.
Todos le ofrecieron bendiciones. Tu madre, Ninsun, fue testigo de esta escena. Su corazón estaba lleno únicamente de tristeza a sus ojos, ya fueras tú o Gilgamesh, ambos eran su amada descendencia. Sin embargo, los dioses los trataban de forma distinta. La diosa ya estaba descorazonada. Está bien, aunque los dioses no te bendigan, yo te amaré y te protegeré, dijo Ninsun al niño en sus brazos. Su corazón estaba lleno de tristeza y resistencia. Ninsun, no hay necesidad de preocuparse más por los dioses. No interferirán contigo ni con tu hijo en el futuro. Siempre y cuando este niño no haga nada demasiado extravagante que dé a los dioses una excusa. Padre, Ninsun miró a su amoroso padre Dios. Sabía que su padre, cuya autoridad divina estaba en declive, debió haber pagado un precio. De lo contrario, los dioses no habrían hecho tales concesiones. Ninsun, trataré tanto a Gilgamesh como a este niño por igual. Si los otros dioses no lo bendicen, yo lo haré. Seguramente ambos se convertirán en un faro de esperanza en el futuro. El dios del sol Utu sostuvo al pequeño Gilgamesh y se lo devolvió a Ninsun. No todos los dioses rechazaban a su hijo. Todavía quedaban dos que ofrecían sus bendiciones. Esto hizo que Ninsun no pudiera contener las lágrimas. Gracias a esto, no perdió la esperanza en los dioses sumerios. Al menos aún quedaba algo de calidez en esta familia. Fuiste testigo de esta escena al principio, los dioses te vieron como un mal necesario, pero luego Utu y Anu intervinieron durante el proceso, estuviste a punto de actuar varias veces, podías sentir el amor de tu madre y de tu abuelo, y esa fue la razón por la que finalmente no hiciste nada. Ambos eran extremadamente importantes en la mitología sumeria. Si hubieras usado toda tu fuerza, habrías consolidado tu reputación como el gran enemigo de los dioses sumerios. Al final, eso solo habría llevado a Ninsun y a Anu a un conflicto mortal dentro de su propio panteón. No tenías miedo de oponerte a los dioses. De hecho, si realmente lo sentías necesario, incluso la destrucción del panteón sumerio no habría sido imposible. Sin embargo, ¿era eso realmente lo que Ninsun y Anu querían ver? ¿Podría considerarse eso un buen final? Está claro que la destrucción de los suyos no traería alegría a Anu ni a Ninsun. Aunque estuvieran decepcionados, seguían considerando a los dioses sumerios como su estirpe. Además, incluso si los dioses sumerios fueran destruidos, eso solo invitaría a la invasión y absorción por parte de otros panteones, lo que llevaría a una guerra sin fin. No simulaste esto para participar en una guerra de dioses. Tomar ese camino no traería felicidad a nadie. En última instancia, lo que realmente te hizo decidir no actuar fue el gentil amor maternal de Ninsun y la elección final del Padre del Cielo, Anu. Estos dos fueron los verdaderos motivos de tu moderación. Se puede decir que los dioses sumerios escaparon de una calamidad. Si esos ingratos dioses vasallos hubieran obligado a Lord Moran a actuar, solo habría llevado al colapso de todo el panteón. ¡Qué afortunados son! ¿Realmente quieres que pelee? Claro que no. Es solo que estos tipos me desagradan. Si Lord Moran alguna vez quiere darles una lección, definitivamente haré todo lo posible para apoyarlo. Moran y Luna Llena se comunicaban telepáticamente. Luna Llena solo albergaba intenciones asesinas hacia los dioses sumerios. Si no fuera por la prohibición de Moran, ella habría desatado todo su poder hace mucho tiempo. Solo quiero vivir una vida más estable, no ser un maníaco de la guerra. Aunque no sé qué trato han alcanzado Anu y Enlil, bajo las restricciones de Anu, los dioses no pueden hacer mucho más. Además, no quiero que mi madre en esta vida esté demasiado triste. Moran se preocupaba más por Ninsun que por Anu. Así que, dado que Anu y Enlil llegaron a un acuerdo, perdió el motivo para entrar en acción. Si realmente tuviera que ir a por todas, esa sería la situación que Moran menos desearía ver. ¿Eh? Lord Moran, ¿no le preocupa que estos dioses vasallos le pongan las cosas difíciles en el futuro? Preguntó Luna Llena con curiosidad. Jeje, solo pueden dificultar las cosas si tienen la capacidad para hacerlo. Incluso si la situación se vuelve incontrolable, nos ocuparemos de ello entonces. Moran estaba simulando con una mentalidad relajada. No veía a los dioses sumerios como una amenaza. Al final, solo era cuestión de si Moran decidiría voltear la mesa. A lo sumo, solo le obligaría a trabajar un poco más para reorganizar el panteón sumerio. Desde el principio, no había necesidad de preocuparse. Está bien, ya que lo dice así, lo acompañaré observando cómo se desarrolla todo. Después de todo, siempre estaré con usted. Mientras esté a su lado, todo es interesante. Lord Moran, lo amo. Ah, entonces realmente necesito que me acompañes bien. Moran no pudo evitar reír con resignación. Luego, miró al bebé de cabello dorado a su lado, su hermano de la misma madre.
Pensando en Gilgamesh, quien más tarde sería venerado como un tirano, ya estaba ideando cómo intimidar, educar a este cachorro de tigre antiguo. Moran no pudo evitar pensar que sería muy interesante. Parece que los días futuros no serán aburridos. 399. Capítulo 399. Pase lo que pase, todo es culpa de los dioses. Vives en una era donde los humanos y los dioses coexisten debido a haber nacido como un semidios con una pureza extremadamente alta. Tu tiempo de crecimiento, comparado con el de Gilgamesh, es mucho más largo que el de los humanos ordinarios en términos de identidad. Eres el hermano mayor de Gilgamesh porque saliste del vientre de Ninsun un paso antes que él, aunque el dios del cielo Anu y los dioses llegaron a un acuerdo, permitiéndote caminar libremente como un niño divino normal en Mesopotamia. Sin embargo, es imposible estar completamente libre de restricciones. Los dioses, liderados por el rey dios Enlil, todavía te vigilan. Se diga lo que se diga, eres una existencia que puede sacudir los cimientos de la era divina para los dioses sumerios. Eres alguien a quien hay que vigilar de cerca. El padre del cielo Anu y la madre Ninsun solo pueden suspirar. No saben por qué los niños de tu generación han mutado con esta sangre que es hostil al mundo, pero extrañamente, aunque tu sangre es hostil al mundo, el planeta no te rechaza. Más bien, es todo lo contrario. Se vuelve radiante y deslumbrante debido a tu alegría. Tus emociones afectan las fluctuaciones de la superficie terrestre, ya sea la gracia natural que nutre la vida o la furia natural que la destruye. Parece ser un derecho que posees. Este punto es algo que ni siquiera los dioses sumerios pudieron anticipar. La tierra de Mesopotamia nunca ha tenido un dios así. Los dioses en la mitología sumeria son personificaciones de la naturaleza, son manifestaciones de los sentidos del planeta hasta cierto punto. En términos de ser un sentido planetario, tu linaje es incluso más puro que el de tu abuelo y tu madre. En cuanto a la pureza de este linaje, tal vez solo la madre primordial Tiamat pueda compararse contigo. A medida que creces, los dioses confirman aún más esta conclusión. Su actitud se ha suavizado, aunque no pueden entender por qué tu pureza como hijo de la tierra es tan alta. Desde la perspectiva de los dioses, si puedes echar raíces en la mitología sumeria, entonces esto es, sin duda, algo bueno. Tal vez puedan usar esta característica para prolongar la era divina. La propuesta de esta idea proviene del dios del cielo Anu y del dios del sol Utu, y sus declaraciones provocan la reflexión de los dioses sumerios. Tu posición ha pasado de ser transformarse con éxito, gracias a la sabiduría de los dos grandes dioses, en un material prometedor para el futuro. El único que se siente insatisfecho es Enlil como el grande y absoluto rey dios. No puede admitir errores ni ceder en tales asuntos. Esto no tiene nada que ver con la razón o la falta de ella en el asunto. Simplemente, el rey dios no puede hacer nada mal. Basándose en esto, nunca retrocederá en el momento en que lo admita. Enlil debe aceptar el hecho de que él, que no puede cometer errores, se ha equivocado. Para él, como rey dios, esto es algo que dañaría su autoridad divina. Reconocer los pensamientos de Anu y Utu equivale a admitir la derrota y ceder ante ellos. Para el rey dios Enlil, es así, por lo tanto, nunca lo admitirá. Sin embargo, esto no significa que las acciones de Anu y Utu no tengan sentido. Anu sigue siendo el dios supremo de la mitología sumeria y el padre de los dioses. Los dioses sumerios todavía respetan a este gran padre que hizo contribuciones significativas en la guerra estelar. Por lo tanto, la gran mayoría reconoce las declaraciones de Anu y Utu. Aunque Enlil sea el ser supremo actual, no puede ir en contra de la dirección de todo el sistema divino en esta situación. Lo que Enlil puede hacer es mantener una actitud cortante e ignorarlo como si no existiera. Esta es su mejor línea de acción en esta etapa. Así, en esta ambigua lucha por el poder divino, tu posición se vuelve gradualmente sutil. Los dioses no hablan demasiado de ti porque saben que esto provocará el disgusto del rey dios, pero muchos guardan expectativas privadas sobre ti, siendo vigilado tan de cerca por todo el sistema divino desde el nacimiento y causando tal atención y debate. Se puede decir que eres casi una existencia más especial que los propios dioses en toda Mesopotamia. Desde tu infancia, tú y Gilgamesh han crecido en el jardín sagrado, lejos del ruido de los humanos y las perturbaciones de los dioses. Desde el incidente inicial, la diosa de las vacas salvajes Ninsun ha comenzado a inclinarse por esconderse del mundo, reduciendo drásticamente sus interacciones con los demás. Está en ti y en Gilgamesh. Sin duda, ella es la madre perfecta. Al principio, Ninsun temía que otros dioses conspiraran contra ti, por lo que te protegía en exceso cuando eras pequeño. Esto te pareció bastante divertido. A veces te preguntabas si tu madre sufría de depresión posparto, pero al ver su comportamiento gentil y amoroso, pensaste que no debía ser eso.
Simplemente estaba disgustada con los dioses que discriminaban a su hijo. Ninsun desconfía de cualquier dios que se acerque, aunque es algo normal con Utu y Anu. El tiempo pasa rápido. Tu y Gilgamesh crecen rápidamente durante este proceso. Lo que sorprendió a Ninsun es que, aunque son hermanos, tu tasa de crecimiento es mucho más rápida que la de él originalmente. Con tu concentración de sangre divina, tomaría al menos varias décadas pasar de bebé a adolescente. Sin embargo, mientras Gilgamesh es todavía un niño pequeño que apenas camina, tú ya has crecido hasta tener la apariencia de un adolescente. Así, has consolidado tu identidad como el hermano mayor para Ninsun. Eres el hijo que otros envidiarían y al que no se le puede encontrar ni un solo defecto. Cazabas presas afuera de forma independiente para compartirlas con tu madre y tu hermano menor, que aún se tambaleaba al andar, y las preparabas con esmero, presentando este manjar del que incluso los dioses se enamorarían. Hacen que Ninsun se sienta orgullosa, pero también hacen que suspire constantemente porque tiene un hijo tan perfecto y, sin embargo, carga con esa sangre maldita. No, no está mal que un niño con esa sangre exista. El error reside en los dioses que se atrevieron a definir a su hijo de esa manera. ¿Cómo podría estar equivocado un hijo tan filial y adorable? Pase lo que pase, todo es culpa de los dioses.